Seguimos entonces en este peregrinaje que estamos haciendo en el libro de Éxodo. Seguimos caminando con el pueblo de Dios en el desierto. Ya estamos en el desierto. Bueno, hemos aprendido que esta vida, este mundo, es un desierto. Aún para nosotros, los que estamos en Cristo, es un desierto. Porque estamos en medio de un mundo que no se acomoda a nosotros. Porque nosotros no somos ciudadanos de acá. La Biblia es clara cuando dice que el Hijo de Dios no es ciudadano de este mundo y es ciudadano del reino de los cielos y por tanto es difícil acomodarnos acá. Seguimos entonces en medio del desierto junto con el pueblo de Israel. Yo no sé cuántos de ustedes son aficionados a la construcción o son profesionales de la construcción. Yo no sé si todos lo saben, lo voy a decir, lo he dicho 200 veces, no importa. Llegará el momento en que si ustedes me siguen queriendo como pastor, llegará el momento en que yo les haré los mismos cuentos. Ustedes me tienen que perdonar por eso. Entonces, yo no sé si les he dicho ya que yo profesionalmente era arquitecto en Cuba. La gente me dice, no, aquí también, pero bueno, aquí no soy nada. Aquí hay que estar rivalidando títulos y todas las cosas, ¿no? El conocimiento está. Y como yo no sé si usted es profesional de la construcción o le gusta la construcción o son curiosos con respecto a la construcción, pero si se han dado cuenta mientras manejan en esta ciudad, esto es una ciudad que se construye mucho. De hecho, ahora, cuando usted coge por el 836 rumbo a la playa, están haciendo, eso va a ser una obra genial de ingeniería, que van a hacer muchos arcos. Ya de hecho hay un arco que está construido completo. No sé si se dan cuenta, si han pasado por allá, hay muchas grúas y cosas. Ahí han pasado por ahí, a alguien le da terror, porque en estos días se cayó una grúa por no sé dónde y mató a una gente. Es increíble, ¿no? Porque es así. Pero si ustedes son curiosos de la construcción, no sé si se han fijado en la manera en la que se hace la cimentación en esta ciudad. ¿Sabe? Miami es una ciudad que está ahí, el manto freático está muy cerca. Y los que somos, venimos de Cuba, nos recordamos que la casa más pequeña que se hacía en Cuba se abrían unos huecos muy grandes. Y entonces se echaba mucho hormigón y mucho acero. Y hoy yo me doy cuenta que nosotros estábamos locos, era gastar dinero por gusto, pues no hace falta realmente. Aquí en Miami entonces se cimienta de otra manera. Las casas que se hacen unifamiliares, las casas de un solo piso, quizás de dos, a veces de dos, lo que se hace es que se hace una balsa de hormigón armado de concreto y se pone unos aceros. Los edificios altos, los edificios muy altos, por ejemplo los del downtown, se abre un gran foso de varios metros de profundidad hasta llegar al estrato resistente y ahí es entonces donde se vierte muchísimo hormigón. En fin, se cimenta, no sé cómo se dice, cimiento, ahora se me fue. Bien, se colocan cimientos de muchísimas maneras, diversas. ¿Ok? Ahora, la iglesia de Cristo, ¿y por qué les cuento esto de los cimientos? La iglesia de Cristo necesita tener cimientos bien puestos si quiere ser saludable, sólida y estable. La iglesia de Jesucristo tiene que estar sobre cimientos sólidos si quiere ser sólida, saludable y estable. Amados hermanos, en medio de este desierto en el que nosotros estamos caminando, Dios nos está preparando para que seamos una comunidad de fe saludable, estable y sólida. Dios nos está preparando para eso. Constantemente, cada día de nuestras vidas, como iglesia, Dios nos está preparando para ser una iglesia saludable, estable y sólida. ¿Cómo ser una comunidad de fe así? ¿Cómo ser una comunidad de fe sólida, estable y saludable? Vamos a leer Éxodos del 17:8 al 18:27. Éxodo del 17:8 al 18:27. Y yo estaré leyendo y ustedes amablemente estarán siguiendo con la vista. 17:8 al 18:27. Dice la palabra de nuestro Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo el asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue de su tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que sea tu palabra expuesta, Señor, esta tarde, y no sea sencillamente nuestras ideas. Nuestras ideas solamente son eso, ideas de hombres. Sin embargo, tu palabra es la única que es suficiente para hacer la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos está preparando como iglesia para hacer eso, una comunidad de fe saludable, estable y sólida. Ahora, ¿cómo ser una comunidad de fe saludable, estable y sólida? ¿Cómo serlo?
Este pasaje nos enseña acerca de 3 cimientos que no pueden faltar y sobre los cuales debe construirse toda iglesia que quiera ser bíblica y llena de salud espiritual. El primero de estos cimientos es el poder de Dios. Toda iglesia debe estar cimentada sobre el poder de Dios. Es interesante que ahora de pronto nos encontramos con el primer enemigo externo al que se enfrenta el pueblo de Israel. Hasta ahora el pueblo de Israel se había enfrentado con enemigos internos. Recuerden que el pueblo de Israel hasta ahora había dudado de Dios. El pueblo de Israel hasta ahora había perdido la fe en Dios, había tenido incredulidad, no había creído, no había sido agradecido con todo lo que Dios había hecho con ellos. Recuerden todas las maravillas que Dios había hecho hasta este momento con el pueblo de Israel y ellos seguían dudando de lo que Dios podía hacer. Sin embargo, ahora se enfrentan a los amalecitas. Amalec, que es quien le da nombre a este pueblo, era el nieto de Saúl, el hermano de Jacob. Este pueblo habitaba básicamente en el norte de la península de Sinaí. Recuerden que el pueblo estaba caminando por esa zona, por la península de Sinaí. Según cuentan los historiadores, básicamente esto eran gente que habitaba en esa región específica y la manera en la que ellos se ganaban la vida era precisamente atacando a otros pueblos, saqueando a otros pueblos. Dicen los historiadores que estos fueron de los primeros pueblos que lograron domesticar a los camellos. Entonces imagínense ustedes, tenían todo lo perfecto para hacer una guerra, para pelear, para saquear. Tenían camellos sobre los cuales podían montarse, armamentos, vivían de eso. Los amalecitas eran un pueblo que vivía de atacar al resto, vivía del botín que ellos lograban por sus ataques. Hermano, nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes que podemos tener ambas amenazas. El libro de los Hechos nos muestra que la iglesia recibió persecución desde el exterior, pero conocemos también por Pablo la cantidad de problemas que puede llegar a tener una iglesia como la de los Corintios. Recuerdan, estuvimos predicando de la iglesia de los Corintios. La iglesia de Jesucristo, nosotros, tú y yo hoy, nosotros como iglesia podemos enfrentar enemigos externos, todas las cosas que vienen de afuera, todos los ataques que tenemos de afuera. El enemigo de Dios es real. Satanás no es un cuento de hadas y constantemente está haciendo lo imposible para acabar, destruir la iglesia de Jesucristo. Y nosotros no estamos exentos de eso. Pero nosotros como iglesia también tenemos enemigos internos, problemas que podemos llegar a tener. Recordemos que por un momento pensamos que la iglesia de los Corintios parecía cualquier cosa menos una iglesia de Cristo. Sin embargo, Pablo les llamaba eso, que ellos eran sus hermanos, hijos de Dios. Tenemos que estar conscientes de eso nosotros. Volviendo a la historia, hay un detalle que ilustra muchísimo la idea de que lo que aquí sucede fue puramente por el absoluto poder de Dios. Cuando Moisés recordó la batalla en Deuteronomio 25, porque esta batalla que vemos nosotros acá en Éxodo, Moisés la recuerda después en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, 17 y 18, Moisés dijo: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que sucedió en esta batalla? Que aquí Moisés no nos da mucho detalle, pero después en Deuteronomio da un poco más de detalle. Dice que Amalec, los amalecitas desbarataron la retaguardia donde estaban todos los débiles que iban detrás de Israel, detrás del pueblo de Israel, cuando Israel estaba cansado y trabajado. Aquí es cuando uno dice, no había manera humana de que un pueblo cansado, que un pueblo sin experiencia de guerra como era Israel, pudiera vencer a otro pueblo, que su comida dependía precisamente de la guerra, del ataque, de la lucha, de las confrontaciones. ¿Cómo fue que pasaron las cosas? Moisés le dijo a Josué, y lo acabamos de leer ahora: elige a algunos hombres y ve a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cima del monte con la vara de Dios en mi mano. ¿Sabe? Esto le pudiera dar un poco de risa. Yo me imagino a Josué pensando, sí, claro, yo voy a estar fajándome
cayéndome a machetazo con esa gente, mientras tú vas a coger un palo y vas a subirte arriba de aquella loma. ¿Ustedes se imaginan? No sé, yo pensando, ¿no? Yo pensando cuando Moisés le dijo a Josué, búscate unos hombres y vete a fajarte con esta gente. Yo voy a estar allá en la cima del collado, en la montaloma, con la vara de Dios en la mano. Ajá. Sin embargo, si hubiera sido yo, quizás hubiera pensado en eso. No sé qué fue lo que pensó Josué. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Josué obedeció. Y de hecho, este fue solo el comienzo de una vida de coraje, una vida de obediencia. Me refiero a la vida de Josué. De hecho, Josué fue quien guió al pueblo de Dios a la conquista precisamente de la tierra prometida. Josué entonces seleccionó su equipo, disculpen, y fue a luchar con armas físicas, las típicas de aquel momento. Josué fue a fajarse con lanzas, con espadas, con ondas, no sé, con palos, con piedras, con lo que pudiera encontrarse. Esas fueron las armas que tenía Josué. Pero lo que Josué quizás no sabía era que Moisés estaría luchando sobre ese monte con armas espirituales. Aquí hay un cuadro que quizás es difícil de interpretar. Moisés subió con la vara de Dios en su mano, fue acompañado de Aarón y de Hur. Aarón era su hermano. Y este Hur se piensa que haya sido el esposo de María, la hermana de Moisés y Aarón, es decir, cuñado de Aarón. Por un lado quizás Moisés tenía a su hermano, por el otro lado quizás Moisés tenía a su cuñado. Lo cierto es que con la vara de Dios ya Moisés había hecho muchísimos milagros y muchísimas maravillas. La propia vara de Dios había hecho muchos milagros y maravillas. ¿Ok? Recuerden que el suceso de la serpiente frente a Faraón, ¿recuerdan? Moisés tiró su vara, los hechiceros de Egipto también tiraron sus varas, la vara de Moisés comió las otras varas de las otras serpientes, en fin, convertida en serpiente. Pero recuerden que con la vara de Aarón también extendida se abrió todo el mar rojo. Esta vara era una especie de símbolo o representante del poder y de la presencia de Dios. Moisés una vez en la cima de la montaña entonces tomó la vara con sus dos manos y la alzó. Este acto representaba muchísimo más que el mero hecho de tener las manos alzadas. Para algunos estudiosos, este acto representa la total sumisión de Moisés ante Dios en el momento en el que estaba intercediendo por el pueblo que estaba abajo en la batalla. Lo más interesante es el simbolismo que hay detrás de este acto. Dice la historia que cuando Moisés subía las manos, ¿qué pasaba? Israel ganaba. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, Israel de pronto iba perdiendo. ¿Saben? En medio de la batalla, levanta las manos, Israel, ¿sabes? Como que arrincona a los amalecitas. De pronto se cansaban las manos y de pronto la cosa cambiaba, ¿no? Era así. Esto llevó a Hur y a Aarón ¿a qué? A buscar una piedra, ponérsela para que Moisés se lograra sentar y cada uno se puso al lado para ayudar a Moisés a mantener la vara de Dios en alto. Moisés sabía, y es donde está el simbolismo, Moisés sabía que esta batalla era del Señor. Por esta razón usó la herramienta que Dios le había provisto para interceder y para abandonarse a Dios en un momento tan complicado como este. Amados, estamos nosotros usando las herramientas que Dios nos ha dado para enfrentar las batallas que nuestros enemigos internos nos están dando. Estamos nosotros enfrentando estas batallas que vienen del exterior, estas batallas que el enemigo de Dios nos está dando. Estamos usando nosotros estas herramientas que Dios nos ha dado. Hoy no vemos el poder de Dios con una vara, por supuesto. Hoy tenemos en nuestras manos su valiosa palabra. Hoy tenemos esta que es la mayor de todas las herramientas. Pero tenemos también con nosotros la oración, que es el medio que Dios ha querido usar para que nosotros nos comuniquemos con Él. Pero tenemos también la comunión de unos con otros. Amados, estos son los medios de gracia que nuestro Dios nos ha regalado. Esta es la vara que nosotros tenemos en nuestras manos ahora. Esta es la manera en la que nosotros vamos a poder ver el poder de Dios en medio nuestro, como individualmente y como iglesia.
No tenemos la vara, pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos la oración y tenemos la comunión los unos con los otros. Hermanos, como iglesia en medio de este desierto nos estamos enfrentando ante varios enemigos externos. Pero tenemos que saber que esta lucha es del Señor. Esta lucha no es nuestra. Nosotros no vamos a vencer estas luchas. No hay manera de que la iglesia de Jesucristo pueda vencer, sino solamente en el poder de Dios. El pueblo de Israel con Josué al mando no iba a poder vencer jamás a los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo de guerra. Estaban adaptados a fajarse, hermano. Eso es como que yo recuerdo ahora, y creo que esta ilustración la hice alguna vez, a este español de la UFC, campeón mundial, le preguntaron una vez, bueno, ven acá, y si alguien en la calle, tú estás en una fiesta, y si alguien en la calle viene y quiere fajarse contigo, ¿cómo tú lo ves? Y él dice, mira, yo lo único que te voy a decir es que yo conozco todas las llaves, las técnicas del mundo. Yo veo una persona, lo que veo es un robot lleno de tornillos. Y yo lo único que veo es cómo lo voy a desarmar por completo. Porque es así. Es imposible que yo me enfrente al campeón mundial peso completo de la UFC y yo le pueda hacer ni cosquillas. ¿Se dan cuenta? Es que es imposible. Y así mismo era imposible que Israel pudiera luchar contra Amalek, contra los amalecitas. Sin embargo, solo por el poder de Dios fue que Israel pudo vencer. Y hoy nosotros, la iglesia de Jesucristo, no va a poder vencer jamás, si no usamos las herramientas que Dios nos ha dado. Porque vencemos solamente en el poder de Dios. Vencemos solamente por el poder de Dios. Y tenemos su palabra, con la cual nos tenemos que deleitar cada día. Y es la recomendación, deleítese en este libro. Esta es la palabra de Dios. No es que aquí hay palabra de Dios, no, esta es la palabra de Dios. La palabra que Dios nos ha querido dejar para que nosotros nos deleitemos en ella, para que la disfrutemos, para que bebamos el agua dulce que está aquí, el agua de vida, la palabra de vida solamente está acá. Pero Dios también nos ha dejado la oración. Amados hermanos, necesitamos pasar tiempo con Dios en lectura de su palabra y necesitamos pasar tiempo con Dios en oración, hablando con nuestro Señor. Eso es una bendición, es un deleite que es incomparable. Pero también tenemos la iglesia, la comunión los unos con los otros. ¿Quién se sintió mal ayer? Que levante la mano. Yo me siento mal hoy porque me duele hasta el pelo. Pero ayer era una maravilla. Era una bendición porque estaba con mis hermanos disfrutando. Los domingos yo me siento muy bien porque estoy con ustedes. Y la palabra de Dios es clara porque nos edificamos los unos a los otros. Y lo que a mí me falta lo tienes tú y lo que te falta a ti lo tengo yo. Y así nos vamos complementando todos. Necesitamos usar las herramientas que Dios nos ha dado. Porque el poder de Dios se manifiesta ahí. No es con nuestras fuerzas. No es por nuestros medios. De esa manera no lo vamos a lograr nunca. Es con las herramientas que Dios nos ha dado. Para que sea su poder manifestado en nosotros. Y no lo que nosotros podamos lograr hacer. Necesitamos descansar en el poder de Dios. Dios es quien pelea por nosotros, amados hermanos. Es Dios quien pelea por nosotros. Hay otra cosa que el pasaje nos enseña. Esta primera porción del pasaje. Una iglesia saludable adora a Dios también en gratitud a todo el poder de Dios manifestado en y a través de ella. Porque eso es lo otro. Perdón. Si nosotros nos disponemos a usar las herramientas que Dios nos ha dado para manifestar su poder, después que veamos el poder de Dios manifestado, porque sí se manifiesta el poder de Dios. Y no estoy hablando de que de pronto va a caer una nube, van a caer truenos, rayos y centellas, no. El poder de Dios se manifiesta hoy más que nada en vidas convertidas, rendidas a los pies de Jesucristo. Y cuando usted ve que las vidas se convierten, que las vidas se rinden a los pies de Cristo, si usted ve que usted está usando estas herramientas, si usted ve cuando predica el Evangelio y la gente se convierte, usted dice, wow, Padre, gracias. Entonces tenemos que adorar a Dios, agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho.
Pero este fragmento, y fue lo que hizo Moisés cuando dice que levantó un altar para adorar a Dios. Pero este fragmento también nos enseña algo maravilloso. ¿Saben cómo Moisés llamó a aquel lugar? Jehová Nisi, que quiere decir Dios es mi estandarte, mi pendón, como dicen algunas versiones de la Biblia, o mi bandera en este caso. Dios es mi bandera. No creo que Moisés fuera totalmente consciente de lo que estaba diciendo. ¿Saben? Un diccionario bíblico dice lo siguiente con respecto a la palabra estandarte. Escuchen bien. La bandera militar, este estandarte, es importante y apreciada por los soldados. Identifica la compañía que representa. Siempre se levanta en alto para que todos la vean. Marca el lugar de reunión de los soldados que están representados por ella. Va delante de ellos en su marcha hacia la batalla. Se levanta rápidamente de nuevo cuando el soldado que la lleva cae en la batalla. Va delante de ellos en su desfile cuando regresan victoriosos. Les recuerda de quiénes son, por quién están luchando, a quién están conectados, va a la batalla con ellos, se queda con ellos en la batalla y sale de la batalla y es levantada en alto cuando van en desfile de victoria. ¿Saben? Unos años después de esta declaración de Moisés, el profeta Isaías dijo lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Isaías estaba profetizando la ira de Dios contra Israel. Y el pasaje anterior a este terminaba así, de esta manera: y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Pero ahora nos muestra una esperanza, un retoño, un vástago saldrá de en medio de esa devastación. Y ese retoño que saldría de la raíz de Isaí, el padre de David, el rey de Israel, sería puesta como una bandera en medio de los pueblos para que pudieran ser vistas y encontradas. Qué hermosa figura de Cristo. Qué hermosa figura de Cristo. Isaías está diciendo en medio de su poesía: vendrá uno, un descendiente de David, que traerá florecimiento en medio del desastre y el caos. Vendrá uno que será nuestra bandera, alrededor de la cual debemos unirnos y en la cual debemos refugiarnos. Vendrá uno que con solo mirarlo sabremos que estamos totalmente protegidos y cubiertos. Hermano, Cristo es nuestra bandera. Y no solo la nuestra, sino de todos aquellos que lo miren y quieran venir a ser parte de este ejército que es el pueblo de Dios. Un ejército que tiene la victoria garantizada. Porque la batalla no es nuestra. La batalla es del todopoderoso Dios. Una iglesia saludable, sólida y estable tiene que estar cimentada en el poder de Dios, pero también tiene que estar cimentada en el testimonio del Evangelio. Esta es una hermosa historia que nos enseña que si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que contar lo que Dios en Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió después de la victoria de Israel? La Biblia nos cuenta, el libro de Éxodo, que Jetro toma a su hija. Moisés en algún momento de la historia envió a su esposa y a sus 2 hijos para la casa de su padre.
Parece que para que no pasara por toda la tragedia esta del éxodo y por todo lo que ellos pasaron, digo, bueno, déjame proteger a mi mujer y a mis hijos. Déjame mandarlos para allá, para algún lado, para que estén tranquilitos en la casa de papá. ¿Ok? Pero el padre, cuando ve que ya Moisés había salido de Egipto, toma entonces, no es que le estaba molestando, me imagino, toma a la hija, toma a los nietos y dice, se los llevo al marido. Y allá fue Jetro a llevarle la mujer de Moisés y sus 2 hijos. Y cuando Jetro llega, dice que ocurre algo maravilloso. Moisés se encuentra con Jetro, dice que se reciben de una manera muy calurosa, con muchísimo respeto. Y dice que a partir de ahí Moisés empieza a contarle a Jetro todas las maravillas que Dios había hecho con ellos, desde Egipto hasta acá. ¿Cómo terminó la historia? Jetro termina diciendo, ahora reconozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora reconozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y dice que levantó sacrificio para Dios. Y los líderes del pueblo vinieron y se sentaron juntamente con él en la mesa para también agradecer las maravillas que Dios había hecho. Amados, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Si quieres que esta iglesia sea saludable, necesitamos predicar el evangelio. Si queremos como iglesia ser saludable, estable, ser una iglesia fortalecida, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que contarle a este mundo las maravillas que Dios hizo con nosotros. La maravilla que Dios hizo con nosotros, ¿cuál fue? Que Dios nos sacó de la esclavitud que nosotros estábamos en el pecado y nos trajo hasta acá. Y nos lleva ahora camino ¿a dónde? Camino a la tierra prometida. Que no es la tierra de Israel, es el reino de los cielos que está preparado para cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que contar. Eso lo tenemos que decir. Tenemos que decirle a este mundo que Dios es el único que los puede sacar de la esclavitud del pecado. Y yo no sé si hoy estás acá y no conoces al Señor. Si no lo conoces, pues Dios está demandando de cada hombre que se arrepienta y crea en el evangelio. Crea que Él es el único que los puede sacar de la esclavitud del pecado en la cual están hoy. Y los puede poner en este camino, este peregrinaje maravilloso que estamos viviendo nosotros hoy. Porque nosotros estamos a la espera que el Señor un día venga o que nos lleve con Él. Porque tenemos un reino maravilloso esperando por cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios al final en el libro de Apocalipsis dice que la iglesia dice, ven Señor Jesús. Porque no hay nada como el reino de los cielos. Que el Señor venga ya. Y esa debería ser un clamor de una iglesia saludable también. Que cada día pueda decir, ven Señor Jesús, ven ahora. Ven ahora. Yo no me he casado, Señor, no importa, que venga ya. Señor, yo no he tenido hijos, no importa, que venga ya. Señor, estoy a punto de comprarme la casa en los Estados Unidos. No importa que venga ya, porque nada es comparado con lo que vamos a vivir en la eternidad. Nada. Por muy bueno que sea este país, que es el mejor país del mundo, no tiene comparación. La Biblia dice que lo que nos espera es cosa que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué aferrarnos a seguir viviendo en este mundo? En este desierto que tenemos. Pocas cosas son tan gratificantes como ver a hermanos que por nuestra predicación caen rendidos a los pies de Jesucristo. Pocas cosas son gratificantes como ver que nuestra iglesia crece y recibe hombres y mujeres que se han rendido por nuestra predicación. Pocas cosas son más gratificantes que esta. Y finalmente, una iglesia saludable, sólida y estable también tiene como cimiento el ministerio compartido. Sí, compartir el ministerio, compartir lo que hacemos en la iglesia. La historia continúa y ahora lo hace con uno de los consejos de liderazgo más sabios de todos los tiempos. Moisés había estado tratando de resolver él solo los problemas que se iban acumulando en el pueblo. Literalmente Moisés era el policía, Moisés era el ambulanciero, Moisés era el abogado, Moisés era el financista, Moisés era el consejero, Moisés era el pastor, el médico, el enfermero, Moisés era todo en aquel lugar. El escenario más o menos era así.
La gente se amontonaba esperando todo el día en una cola, una fila larga, para obtener una cita, ¿saben? Cuando Jetro ve esto, le pregunta a Moisés, Moisés, ¿qué es lo que estás haciendo? Y Moisés le responde, es que me necesitan. Tengo que decirles a ellos lo que tienen que hacer. La respuesta de Jetro es categórica. Me encanta la respuesta de Jetro. Eso que estás haciendo no está bien. Porque lo que vas a lograr con eso es que vas a desfallecer tú, y no solamente tú, sino que todo el pueblo también va a desfallecer contigo. Es demasiado pesada esta tarea para ti. Ciertamente Moisés debía liderar, obvio que debía liderar. Moisés era el líder del pueblo de Dios. Debía seguir haciendo lo que Dios le había mandado, pero tenía que crear una estructura organizativa para que todo funcionara mejor. Aquí vemos las palabras de Jetro. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y plenos sobre el pueblo, y ponlos, sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. ¿Qué podemos aprender de esto? El Nuevo Testamento nos enseña cómo debemos entender el ministerio compartido. Una iglesia saludable practica esto cuando tiene, por ejemplo, una pluralidad de ancianos que cuidan el rebaño. Pero los pastores ancianos no pueden hacerlo todo tampoco. Supervisan el ministerio de la iglesia, equipan al pueblo de Dios para hacer la obra del ministerio, pero cada miembro debe servir. Por supuesto, el Señor Jesucristo es la cabeza, el Señor Jesucristo es el pastor principal y todos debemos someternos a Él. Recuerden lo que he dicho siempre, para mí el concepto que yo tengo de iglesia es algo muy horizontal completamente con una sola cabeza. ¿Saben cuál es la única sola cabeza que tiene la iglesia? ¿El pastor? No. Los pastores tampoco. La única cabeza que tiene la iglesia, el único pico que sobresale es Cristo. El resto somos sencillamente siervos suyos que estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer aquí en esta tierra, en este mundo y dentro de la iglesia. Las comunidades de fe saludables, hermanos, practican un ministerio compartido cuando cada miembro tiene un ministerio. Ciertamente algunos son designados a puestos de liderazgo, pero cada creyente tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Cada miembro de la iglesia es un sacerdote, según 1 Pedro 2, del 5 al 10. Todos podemos orar por la gente. ¿Quién no puede orar por un vecino acá? Y eso es ministerio de la iglesia. Todos podemos cuidar a la gente. Podemos enseñar a otros. Todos los creyentes tienen dones espirituales para usar para el bien del cuerpo de Cristo. Si usted es un creyente, Dios te ha dado dones. Y tus dones son para mí. Mis dones son para ti. Todos son para edificarnos los unos a los otros. Las comunidades de fe saludables tienen miembros activos que sirven, aman y oran. Generalmente, miren esto ustedes, generalmente a los mejores siervos no les importa ser reconocidos ni tener un título. Debemos servir con el sencillo espíritu de llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pero de este fragmento también podemos aprender, y ya estamos terminando, humildad. Porque es imposible desarrollar un ministerio compartido en la iglesia si no tenemos suficiente humildad. Todos tenemos que tener humildad para aceptar los consejos y los llamados de atención del resto. No, a mí nadie me puede decir nada porque yo soy uno de los pastores de esta iglesia. Cuidado. Eso no funciona así. Eso no sirve así de esa manera. Si mañana yo no soy lo suficientemente humilde para aceptar una crítica, un llamado de atención, una retroalimentación de ustedes, ese día usted se lo comunica al resto de la iglesia para que al otro día me voten de aquí. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tener la misma humildad de Moisés. El líder que Dios escogió, el caudillo del pueblo de Dios. Aquel hombre que fue quien Dios designó desde bebé para que no muriera en el río de Egipto, en el Nilo.
y se fue al pueblo de Dios, Dios lo usó para sacarlo, aquel escuchó la voz de un recién convertido. Porque probablemente Jetro haya conocido al Creador en ese mismo instante. Humildad necesitamos. Concluimos. Hay muchos más detalles que necesitamos observar y vivir si queremos ser una iglesia saludable. Pero con este pasaje aprendemos estos tres que son cimientos sólidos sobre los cuales tenemos que construir nuestra iglesia. Como iglesia necesitamos el poder de Dios, porque esta es su obra, no es la nuestra. Nosotros somos simples colaboradores que nada podemos hacer sin el auxilio, guía y obra del Espíritu Santo de Dios. Como iglesia necesitamos compartir el Evangelio. Los campos están blancos para la siega. Ahí están para recoger la cosecha. Allá afuera hay muchos que están esperando por el mensaje que tú y yo les vamos a llevar. Y como iglesia necesitamos servir todos. El ministerio no es de unos pocos, es de todos y cada uno de los miembros de esta comunidad, de esta y cualquier comunidad cristiana. Nosotros como iglesia también nos reunimos alrededor de una mesa para recordar el mayor, mejor y único sacrificio. Nosotros como iglesia nos reunimos alrededor de nuestro estandarte. Nosotros como iglesia juntos disfrutamos de la mejor comunión unos con otros, gracias a la obra de nuestro gran mediador, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recordemos que Dios nos está preparando para que seamos una comunidad de fe saludable, sólida y estable. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Y gracias porque tú en ella nos enseñas, Señor, las grandes verdades que tú nos quieres mostrar. Para que nosotros no solamente las oigamos, sino también las pongamos en práctica, Señor. Queremos ser una iglesia saludable. Queremos ser una iglesia sólida. Queremos ser una iglesia estable. Por tanto, queremos, Señor, construir sobre estos cimientos que tú nos has mostrado hoy, acá en tu palabra. Queremos construir sobre tu poder. Queremos construir sobre el mensaje del Evangelio. Y queremos construir, Señor, sobre la comunión de tu pueblo, en la que todos y cada uno de nosotros nos podamos dar cuenta que te podemos servir y que necesitamos servirte, que te tenemos que servir, porque eso es lo que tú nos estás demandando. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias porque entendemos que tú nos estás preparando. Y gracias porque sabemos que tú nos vas a venir a buscar a una iglesia santa, sin mancha, saludable, estable, sólida. Una iglesia que ha construido sobre el mayor de todos los cimientos, sobre la roca angular, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.